Nos ha hecho este largo bosquejo histórico sobre el feminismo, mostrándonos de alguna manera cuál es su posición, actualizando muy bien el discurso y situándose ella como un escritor sin género frente a la hoja en blanco, ¿no? Que en cambio a muchas otras mujeres sí como que les pesa en su conciencia de creadoras ese apelativo, y como que se proponen de manera muy directa representar lo que se supone deben representar y no la literatura, ¿no? La literatura como tal. ¿Hay alguien que esté en contra del planteamiento de Pilar? ¿Hay alguien que quiera pelear conmigo? Yo te quería preguntar, lo que tú planteas más o menos es como este escritor Manuel Puig, el de Beso de la Mujer Araña, ¿es algo parecido? O sea, tu posición frente... No sé porque no lo he leído, entonces si me complicaron. Bueno, o sea, más o menos, pues yo no sé si se han visto la película, han leído el libro. No, ninguna de las dos. Bueno, Yo pues, ninguna de las dos. Bueno, pues él nos plantea ahí, pues, un hombre que está encerrado, dos hombres que están encerrados en la cárcel, uno es homosexual, y bueno, empieza a relatarle como una historia, ¿no es cierto? Y en medio del diálogo se va como perdiendo, o uno a veces se confunde en la conversación que hacen. Entonces, yo he escuchado que eso es como una intención del autor por tratar de ver, o sea, de meter de que los seres humanos somos como bisexuales siempre, o siempre manejamos con una visión bisexual, entonces él lo hace como mecanismo literario. Entonces, ¿tú también manejas eso cuando escribes? Pues mira, yo indudablemente soy mujer y completamente mujer y tengo ovarios y tetas y todo ese cuento. Y no soy homosexual ni soy bisexual, pero yo pienso que la literatura es un poco como cuando le preguntan a los actores que es porque son actores, entonces muchos dicen porque pueden ser muchas personas al mismo tiempo. Un día hacen un personaje que es Hitler, al otro día hacen de niña boba, tal. Yo pienso que los escritores también tenemos un poquito ese travestismo, y es poder ser otros, meternos en la piel de otro. Creo que eso justamente para mí significa escribir. En Coleccionistas de Polvos Raros, por ejemplo, escribí, la primera parte es una mujer hablando, y la segunda parte es un hombre. Y yo no sé si lo hice bien o mal, pero yo mientras escribía me creía que yo era un hombre. Entonces pienso que no es necesario decir que el género del escritor no determina lo que escribe. Así como ha habido grandes mujeres como Madame Bovary o Ana Karenina que fueron escritas por hombres, y yo me las creo enteritas. Yo me creo que son mujeres en sus personajes y fueron hechas por hombres. Pilar, mi nombre es Marcela Rosa, estudiante de maestría de la Universidad del Valle de Literatura. Yo te vi la última vez que viniste, creo que hace 3 años, y feminista, declarada. Soy estudiante de Carmiña Navia, que es una feminista declarada, y yo te felicito porque el hecho de que te empieces ya a preguntar todo lo que has leído me parece tan bello. Me parece que el hecho de que te empieces ya a preguntar por esto de la escritura es un gran avance. Yo sí tengo la esperanza de que tú vas a ir madurando y que el encuentro con las brasileras, que también las tenemos en la Universidad del Valle, va a ir avanzando y va a ir mostrando la literatura. Virginia Woolf hablaba de precisamente que al escribir se encuentran los dos sexos, ni es mujer ni es hombre, porque pues todos tenemos de hembra y tenemos de macho, lo que ella llamaba la mente hermafrodita. También hablaba de la mente incandescente en una habitación propia. La mente incandescente de todos esos inconvenientes que las mujeres tenemos que afrontar y superar para poder escribir. Yo quedo muy contenta con lo que te he escuchado. Muchas gracias. Gracias a vos. Yo tengo la siguiente inquietud. La mujer es diferente del hombre. Tiene muchas diferencias que están a la vista, otras no están a la vista. Se ha hablado de que en el cerebro de la mujer predomina el hemisferio izquierdo. Físicamente podríamos decir que es diferente, lógico, es lógico. Psíquicamente, psicoanalíticamente, o sea,
como pueden ser igual las relaciones de un hijo varón con la mamá, que una hija mujer con la mamá, etcétera. Entonces, basado en eso, pienso yo que de todas maneras yo supongo que la mujer debe escribir distinto. No que trate de escribir con ese sello del género, pero y tampoco podría yo decir dónde están esas diferencias. Pero pienso que todo eso debe llevar a que a pesar de que la literatura es una sola, debe haber unas ciertas características cuando la mujer escribe, cuando escribe un hombre. Yo estoy completamente de acuerdo en que hombres y mujeres somos completamente diferentes. No completamente, tenemos diferencias. Pero yo no he podido encontrar en las escritoras que a mí me gusta leer nunca ninguna diferencia que yo diga, claro, esto solo pudo escribirlo una mujer. Sí he encontrado muchas veces en escritos por hombres que yo digo, pero este tipo, ¿cómo sabe lo que uno siente? ¿Ves? Entonces, yo no sé si hay una literatura feminista de eso, yo no tengo ninguna duda. A ver, yo nunca me he hecho la pregunta por el feminismo ni por la literatura femenina en mi vida. Yo me la empecé a hacer porque me preguntaban en todas las entrevistas y yo nunca sabía qué decir, porque no sabía qué era la literatura femenina, nunca la había leído. Entonces, a partir de eso empecé a leer ciertos libros que eran tenidos dentro de ese género para conocerlos. No es la literatura que a mí me emocione, pero sí hay una literatura que es femenina y que uno lee y uno dice, claro, esto es escrito por una mujer, y de hecho no solo es escrito por una mujer, sino está escrito sobre mujeres y está escrito para mujeres. Entonces sí existe esa literatura, y ahí vos puedes decir claramente, esto es literatura femenina, así como puedes decir esta literatura es gótica o esta ciencia ficción, es un género. Pero yo no sé si cuando a un escritor lo determina todo. A mí me determina que nací en Cali, que estudié en el Liceo de la Arcasa, que estudié en la Javeriana, que crecí en tal barrio, que tuve estas experiencias, me determina todo. Pero en mí lo que más me determina no es el hecho de que soy mujer, eso también me determina y determinará mi escritura, claro que sí, pero no es lo más determinante. Quizás para otras escritoras que son mujeres lo más determinante, como vos decías, es el género. Entonces necesitan escribir desde el género. Mira, yo tengo otra pregunta. Yo en este momento estoy tratando de escribir una novela. O sea, la protagonista es una mujer y la historia está pues narrada en tercera persona. Pero estoy teniendo como problemas porque, o sea, yo quiero meterle cuestiones autobiográficas, pues. Pero, no sé, la voz del narrador se está como involucrando mucho en la historia. O sea, yo estoy metiendo como muchas cosas. Entonces se me arma ahí un enredo total. Quiero meterle como escenas así como las edades de Lulu o Beatriz y los cuerpos celestes, o sea, cuestiones así de las correrías nocturnas y todas esas cosas. Porque a mí me gusta mucho ese tipo de literatura, pues Bukowski y todo ese tipo de la generación X, bueno, esa página. Entonces yo te quería preguntar si sería bueno que yo cambiara el narrador en tercera persona y lo pasara primero. De pronto si eso me solucionaría algunos problemas en el mecanismo, porque eso es lo que a veces me están como aconsejando. Entonces, yo creo que vos tenés que hacer con lo que vos te sientas cómoda. Yo no te puedo decir qué le conviene a tu historia. A uno, es decir, a mí me parece interesante los talleres y chévere que haya crítica y todo, pero uno finalmente es el dictador ahí, uno tiene que decidir qué es lo que le conviene y con lo que se siente cómodo escribiendo. Entonces, haz lo que vos crees, no lo que te digan. Pues eso es lo único que puedo aconsejar. No, pues sí, o sea, lógicamente sí es eso, pero sino que yo también tengo pues esa duda, una restricción, porque al leerme pues también, o sea, lógicamente a uno le gusta, uno le agrada, uno quiere enamorarse de lo que uno está escribiendo. Mira, Paco Ignacio Taibo II, que es un escritor mexicano que yo admiro mucho, me gusta mucho su literatura, es de género negro, y el tipo es muy exitoso, pero muy exitoso, es que es el escritor más vendido en México en su género y uno de los más vendidos en el mundo en ese género, y es, bueno, un tipo muy talentoso. Cuando él empezó a salir, como sus libros a salir del DF, entonces le dijeron,
le aconsejaron, ahora no puedes hablar tan mexicano, sino que tenés que hacer una literatura que le llegue más a la gente. Y el tipo entró en un conflicto y dijo, ¿ahora yo qué hago? Pues ahora me vuelvo más mexicano. Y escribe en mexicano y lo leen en todas partes. Lo que uno busca pues a veces es que no estorbe, ¿sí me entiendes? O sea, al momento de escribirlo yo veo que me estoy como enredando demasiado, y yo a veces quiero meter como muchos estilos literarios, pues, entonces hacer una novela así como Opio de las nubes de Rafael Chaparro, entonces meter como alucinaciones y cosas así, entonces a veces sí veo que eso me está frenando para avanzar la historia, porque meto muchos objetivos o muchas cosas que la verdad no dejan avanzar la historia, sino que me están como retrayendo. Entonces yo creía que a veces de pronto si cambio de persona, ¿no? De narrador, pues a primera persona de pronto me ayudaría un poquito más, porque ese tipo de narrador como que se le puede perdonar muchas más cosas, o algo así. En tercera persona sí estoy viendo que a veces como que las cosas se dilatan demasiado y no avanza la historia. Entonces sí quería una especie de ejemplo como para mejorar eso. Me gustaría hacerle una pregunta a Pilar relacionada con dos obras cumbres de la literatura, como son El Viejo y el Mar y El Quijote de la Mancha. Me pregunto si esas obras acaso las hubieran podido escribir mujeres, y si no se nota en ellas, hechas por esto, sobre todo El Viejo y el Mar, un autor tan masculino, que las mujeres en ese caso, o sea, el hombre es muy dado a la aventura, muy dado a como ocupar un espacio, ¿no? El mar, el recorrido por la Mancha. La mujer es como, si uno pues fuera a hacer este tipo de clasificaciones que tampoco me gustan, pero uno nota que el hombre es eso, como un aventurero, ¿no? Y que se siente cómodo en esa forma de escribir prosa. De pronto la mujer es un poco más intimista, más reflexiva, ¿no? Yo no creo que se puedan hacer como generalizaciones y decir que las mujeres son más así, los hombres más así, porque creo que ha habido grandes mujeres aventureras y de repente hombres más intimistas. Entonces pienso que es difícil hacer como generalizaciones, y no sé si las pudieran haber escrito hombres. Yo creo que la pregunta sobra. Yo creo que la escribió Ernest Hemingway y Cervantes, y Cervantes, pero esa es mi pregunta. ¿Es relevante la pregunta de si fue un hombre o una mujer que la escribió? No, creo que no. Creo que es relevante la pregunta de si en 1963 Betty Friedan escribió un libro que se llamaba La Mística Femenina, que fue el que abrió la revolución femenina. Listo, eso sí es relevante porque fue un libro hecho para eso. Pero cuando es una obra de literatura que no reflexiona sobre ese tema, ¿qué importa si la escribe un hombre o una mujer? Ha habido muchas escrituras que yo creo que han sido mal leídas porque han sido leídas desde un punto de vista feminista. Entonces lo cogen ciertas feministas y la estudian desde el punto de vista feminista, cuando quizás no deben ser leídas en esa clave, sino como un escritor normal, como uno lo lee. Y ni siquiera la autora de pronto fue consciente de que iba a dar ese mensaje, ¿no? Exactamente. Ella interpreta mágicamente. Exacto, entonces quizás está no en cómo lo escribieron, sino cómo se leen esos autores. Saliéndonos un poco del ámbito de la literatura, ¿cuál es su mirada, su actitud frente al activismo feminista y específicamente en Colombia? Yo nunca pues he sido feminista activa ni militante ni nada de eso, no lo conozco mucho, pero en términos generales pienso que bueno, cada persona que si quiera dar su lucha, déla. Cada persona tiene una lucha que necesita dar, pues bien que la haga. A mí me molesta el feminismo cuando se le echa la culpa al hombre, porque yo pienso que la culpa del machismo no es del hombre, sino de las mujeres y los hombres y de la sociedad y de las leyes y de las circunstancias. Entonces me molesta cuando se demoniza a alguno de los dos géneros, así como me molesta un machista que denigra de las mujeres. Entonces me molesta ese feminismo beligerante que es como de resentimiento hacia el hombre, o cuando es un feminismo que pues hay que quitarse el brasier, no se puede poner tacones, eso me parece que pues no.
yo siento que en lo que leíste, los escritores tienen como unos fantasmas que los previos, digamos, de la infancia, con el cual, digamos, recrea ciertos temas y ciertos relatos, pero hay otros con los que se encuentra a través de unas preguntas que en el mundo de la literatura de pronto son recurrentes, como tú lo estás diciendo. O sea, el fantasma del feminismo llega a tu vida y entonces ahora está tratando como de tomar un punto de equilibrio frente a eso, porque de cierta manera puede empezar a afectar lo que escribes, y entonces será que este personaje le puede gustar a las feministas o qué pensarán las feministas de él. Bueno, estoy suponiendo, ¿no? Y de cierta manera estos textos que acabaste de leer es como un intento de tomar distancia. La pregunta es, ¿no temes que esto de querer tomar distancia frente al feminismo o a las preguntas que te llevan a ese tema termina acercándote más? Y mira que nosotros estamos hablando de feminismo, y seguramente de aquí en adelante el feminismo va a ser como algo que te persiga y te acorrale, ¿no? Yo lo que necesitaba era entender el feminismo, porque me preguntaban, siempre me preguntaban y me preguntaban y me preguntaban y yo no tenía ni idea, entonces yo necesité entenderlo, y como buena escritora mi única manera de entender el mundo es escribiendo, entonces me tuve que sentar a escribir un texto. Tu libro Coleccionista de Polvos Raros indudablemente puede hacerle pensar a la gente, al que te lee, que profano, incluso al muy experimentado, que detrás de eso hay una feminista, ¿no? Bueno, lo que es que eso sí no es culpa de uno, lo que la gente piense y como interprete el texto, claro, y uno le puede dar cualquier lectura, o sea, a un texto cualquier lectura. Porque está buscando lo que Mira, ¿has leído La imaginación de la escritora en el siglo XIX de las londinenses Susan Buard y Sandra Gilbert? No. Esa es la historia de cómo la mujer ha sido discriminada a través de la historia como escritora, que le ha costado a la mujer decir yo voy a coger la pluma. Y el otro texto se llama Una habitación propia de Virginia Woolf. Ahí va a hablar también de todas las dificultades que tuvieron las mujeres escritoras hasta el siglo XIX hasta 1920. Mira, en esa línea también pues como de la recepción de la obra, todo eso. Tú que eres como escritora joven, o sea, No, ya no tan joven. bueno, pero cuando empezaste fue es la única profesión donde uno a los 39 años le dicen tan joven. Bueno, pero digamos en tus primeros libros, tu primera novela, pues estabas joven, ¿no? Pues cuando salió. O sea, ¿cómo es la recepción de una obra de un escritor joven? ¿Cómo la toma, cómo la asume el medio literario? O sea, ¿hay ataques respecto a una persona porque sea joven? Pues mira, cuando vos escribís siempre vas a tener un público que te quiere y otro que te odia. Y uno no sabe por qué, y te odian, pero así, y uno dice, pero yo qué les hice. Entonces, pero, en cuestiones pues como por ejemplo de bagaje literario o ese rollo, pues que hay gente que quiere meter mucha cuestión intelectual, pues, ¿no? También sobre todo el estilo también, en ese sentido cuando uno quiere meter un estilo que no es muy manejado en el medio. Por ejemplo, yo creo que pues, la literatura tuya viene como en esta línea de escritores como Antonio Ungar, así, por ese estilo, pues. Es como un estilo como posmoderno o algo así, una vaina así más o menos. Entonces es muy diferente como el que escriben los escritores de edad, ¿no? No es como el realismo mágico y todas esas vainas, sino que es algo más como apegado a la literatura norteamericana, realismo sucio y todo eso. Y eso, pues no, en Colombia yo creo que no hay como mucho apoyo respecto a ese tipo de literatura, o tú qué piensas que si hay un apoyo realmente a ese tipo de... Yo lo que pienso es que un escritor nunca debe hacerse la pregunta por el estilo para su propio trabajo. Uno debe escribir como le salga. Y ya dejar la preocupación por el estilo a los críticos, a la prensa o a los que se lean la obra de uno. Y uno como lector, bueno, sí puede ver el estilo y tal, pero yo pienso que el estilo es algo que viene con vos, así como vos caminas de una manera y así es como caminar, y uno no hizo nada por caminar así mismo pienso que es el estilo. Pero yo creo que nunca la literatura, es decir,
el género o el estilo o tal, no hace que una literatura sea o más leída o menos leída, o sea, si es buena, pues la leen y se publica, si no, pues no. No, pues claro, pero uno va por la línea, ¿no?, de crearse un espacio dentro de, ¿vale? Porque realmente los espacios son muy pocos, ¿no? No es que sea una cosa así de que haya mucha promoción, a ayudar a los escritores jóvenes a sacar una producción adelante o algo así. Entonces siempre uno nota que como a veces un recelo, y son por cuestiones siempre del estilo, puede ser del género también, de la edad, todos, hay ciertos factores que cada vez van haciendo que el apoyo sea, ¿no?, como seccionado así, pues, o encasillado hasta cierto punto. Entonces a veces sí es como preocupante que, lógicamente uno quiere escribir como uno quiere, pero uno ve que a la hora de presentar sus cosas, pues, en cuestión laboral o algo así, entonces sí se cierran algunas puertas o algo así, porque uno hace un manejo de ciertas temáticas o ciertas cosas que no van como pero para... si será por los temas que lo rechazan a uno, O ¿sí será no, por de eso? pronto también es el tratamiento, ¿no?, cuestiones de tratamiento y todo eso, ¿sí? Pero yo digo que los espacios sí, para apoyar a los escritores jóvenes, de pronto los talleres sí ayudan mucho, cuestiones así, pero en general creo que en Colombia no hay como mucho apoyo a Ni en ninguna parte, es un medio muy difícil. Tiene una pregunta. ¿Cuándo eres y era tu corazón? Hace 8 años vivo en el Pacífico. Alguna vez un amigo mío, el escritor venezolano, me dijo que él se levantaba a escribir a las 4 de la mañana y escribía de 4 como a 8 de la mañana porque a esa hora no sonaba el teléfono, no había tráfico en las calles, entonces no había mucho ruido, estaba más o menos oscurito. Él me dijo, eso es mi Pacífico, diciéndome, entonces a mí el Pacífico me da eso, como un poco no estar como en la ciudad, que es más demandante en tiempo, entonces me puedo encerrar allá y escribir. Claro que pues ya llegó internet allá, entonces es difícil, muchas distracciones. Cuando Julián hizo la reseña inicial, habló de que vivió en Nepal o Tíbet, algo así. Viajé por Nepal. ¿Conoció la experiencia de un pueblito en Tíbet donde es matriarcado especial? No estuve en Tíbet. Yo le hago, la pregunta es decir, desde el punto de vista social, y la literatura no es ajena a las demás artes, ¿no? Vemos pinturas, arquitectura, música, incluso en la ciencia, uno ve es la predominancia del hombre la que ha impedido el desarrollo prácticamente desde la revolución industrial para acá, que empiezan a haber ciertos atisbos de participación de la mujer en la vida de todo el arte, la ciencia, la política. Eso no es ajeno a la literatura, pues, como usted decía, si una literatura es buena, quien la escribe sea hombre o mujer, vale. Entonces la pregunta es un poquito hasta perversa. ¿Usted es una feminista en uso o en retiro, o está retirándose consciente y racionalmente? Yo no soy feminista. La pregunta, respecto a la opinión de las compañeras que creen. Es que ella es feminista, pero yo no. Pregúntale a ella. Todo lo de feminismo que ella sí sabe y se ha leído. Una pequeña interpelación. A mí me llamó la atención ahora que Pilar mencionó de que ella entiende el mundo cuando está escribiendo. O sea, que ella se sienta a escribir sin prejuicios, que me parece la forma más libre y diáfana de uno poder hacer que le fluya la prosa y que sea algo creativo y que se tope con los personajes, que los personajes le digan a uno cosas y uno irlo silvanando en un juego lúdico, estético. Sobre todo la literatura es eso, tiene que ver con la estética. A mí qué me importa que la mujer me eche un discurso o me diga esto, puede ser un discurso muy bien dado, pero eso es mala literatura. Y seguramente será un libro que llevarán a feministas en alto y lo mostrarán al mundo y a la parte de su lucha, etcétera, pero literariamente no dice mayor cosa. Entonces me llama la atención y me gustaría que ella me ampliara eso de sentarse. ¿Julián, vos sos feminista? Sí, pues. Yo creo que las ideas no perduran en el tiempo, en cambio las emociones sí. Entonces yo creo que una idea que hoy está de moda, en 40 años ya pasó de moda y ya nadie pues la lee porque eso ya no. Entonces pienso que uno más bien debe escribir como de las emociones o con las emociones que sobre ideas, que tratar de dar un discurso, que es un poco lo que decís.
quisiera, pues la verdad, pregunta para ti no tengo, pero todo esto pues hace que surjan muchas dudas y cosas. Y yo considero que en estas discusiones siempre como que se trastocan las cosas y estamos hablando de literatura y se empieza a hablar de crítica. O estamos hablando de mujeres escritoras y se empieza a hablar de feminismo, como si una mujer escritora no pudiera, como si cierta clase de mujer, según el estereotipo que pintan las feministas, debiera pensar como ellas. Entonces digamos que si el arte libera, y si la mujer quiere liberarse por medio del arte, digamos que es lo que yo he escuchado que se dice siempre, entonces una mujer que escribe es feminista. O sea, una mujer que escribe debería tener una idea o una noción o una lucha en ese campo. Pero si estamos hablando de literatura, que es lo importante, no de la recepción nos encargamos nosotros, pero de eso que piensa la escritora cuando está leyendo, pues simplemente entonces hay que hacer, no debería uno permitir que se haga la distinción entre artista y mujer, porque eso es lo que se hace. Artista es el hombre y mujer es la que escribe, la que está escribiendo para intentar decir algo sobre ella. Digamos que así como hay mujeres que escriben sobre ideas, y esas ideas yo las comparto y en mi recepción las adoro, porque ellas están diciendo sus ideas y me gusta que digan sus ideas. Hay otras que hablan solo de emociones y esas emociones igual traen ideas y las admiro y las amo, digamos. Pero entonces si estamos pensando en que si estas ideas de esta mujer no hablan nada nuevo de mujer, entonces pues como que no la podemos encasillar. En cambio esta sí es mujer, entonces ella tiene una lucha detrás, entonces a ella hay que seguir porque es el faro y va a hacer que las mujeres, digamos que es como una utopía de rezagos del siglo XIX de mujer escritora, en la que era evidente que tenían que escribir sobre ciertos temas que las estaban aquejando en ese momento. Pero sí. Pero sabes que yo ni siquiera creo que las grandes escritoras nunca han escrito por una lucha y reivindicar mi género, sino han escrito porque quieren escribir. Claro, y esa es la recepción, por eso digo que son dos cosas que uno debería tener siempre claras, que son dos aparte, y que ante todo es, ¿qué quiere decir esa artista que está ahí? Pues que se sentó a escribir y nos dio. Y la última cosa sí que quería decir es que ante todo la reflexión se podría ampliar y podría, digamos, uno tener un acercamiento más profundo, digamos, más amistoso con las feministas, por lo menos en mi caso, que soy bien joven y que no me gusta lo que he escuchado. Uno podría de pronto abrir el panorama y decir, ay, listo, voy a escuchar a las feministas, si tal vez hubiera un poco más de resiliencia en todo lo que dicen, como digamos, nos oprimieron, entonces las mujeres tuvieron muchas luchas. Sí, hay escritoras que han escrito sobre la lucha interna que les generó, pero así como tú dices, a mí eso, yo no he tenido problema de eso en mi vida, entonces yo no escribo con ese lastre, ¿no? Entonces es entender justamente que así como un hombre tiene muchos temas de que hablar y tiene muchas preocupaciones y a unos les gusta esto y a los otros pues otra cosa, pues las mujeres pueden tomar la misma decisión y son las mismas mujeres feministas, yo creo que muchas veces cierran esa posibilidad y entonces hacen que cada mujer que escribe deba tener una lucha o deba tener algo que decir sobre el tema. Yo no creo. Mira, yo solamente quisiera como hablar un poco en relación a lo que dice esta niña, ¿no? ¿Qué decimos cuando decimos feminista? Nosotros hemos estado en la Universidad del Valle, al lado de las grandes feministas, Carmiña Navia, Gabriela Castellanos y Mónica Fonsi. Y sería importante conocer cuáles son los cánones del feminismo, qué es lo que ha hecho el feminismo. El feminismo ha logrado que nosotras estemos hoy aquí, que tú estés escribiendo, que haya voces de mujeres. A esas luchas feministas les debemos todo lo que somos hoy en día y el terreno en donde estamos paradas. Que la mujer escriba desde ella misma me parece tan natural y tan normal. Y también quisiera decir pues que las feministas queremos a los hombres, ellos son nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros hermanos, ellos son todo para nosotros. Lo que
que se habla mucho del feminismo sin conocer los postulados, sin saber Además, hay muchas corrientes de feminismo, hay muchas corrientes de feminismo, hay unas que son muy radicales, hay otras que son suaves. Desconociendo de alguna manera las luchas feministas que son las que permiten que nosotros hoy podamos hablar y podamos estar y podamos votar y podamos ser sociedad y podamos luchar. De manera que sería como un poquito quitar ese término feminista llevado al extremo, acercarse a los postulados y conocer verdaderamente las luchas que ha habido para llegar a donde estamos hoy en día. Pues sí, yo creo que ella dijo algo bien importante, y es que las mujeres fueron feministas porque lo necesitaron, punto. Porque si no, entonces, ¿qué? Estaríamos aquí sin votar, sin escribir. Yo quería agregar una cosita chiquita, y es que hacía referencia más que todo al feminismo en la crítica literaria, porque es que estaba hablando justamente de eso, de cuando uno habla de literatura, ¿por qué devolvemos el asunto? ¿Por qué no leemos literatura y tratamos de meternos con el artista y entender y de pronto? Y también lo digo porque yo he conocido, tal vez no todo, pero sí mucha de esa crítica de la que ellas hablan, porque justamente esas mujeres que están nombrando han sido profesoras mías y me han mostrado, y pues han hecho todo un paneo y un recorrido de eso, y la sensación que a mí me queda como mujer es que de pronto hay que tratar de ver cómo hacer crítica un poquito más abierta.